Martes de la segunda semana. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo de Dios, no se encarnó antes del pecado original, ni tampoco inmediatamente después del pecado original. Esto no era conveniente. Leemos, nos dice Santo Tomás, en la epístola a los Gálatas en el capítulo 4. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo. En el comentario de la glosa se nos dice que el cumplimiento del tiempo es la época prefijada por Dios Padre para enviar a su Hijo, y puesto que Dios definió todo por su sabiduría, luego el Hijo de Dios se encarnó en el tiempo más conveniente, porque fue el tiempo decidido por Dios mismo, y por tanto no fue conveniente que se encarnase desde el principio del género humano. Como quiera que la obra de la encarnación se ordena principalmente a la reparación de la naturaleza humana por la abolición del pecado, es evidente que no convino que Dios se hubiese encarnado desde el principio del género humano, antes del pecado original, porque la medicina no se da sino a los que ya están enfermos. Y por eso dice el mismo Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Tampoco fue conveniente que Dios se encarnase inmediatamente después del pecado. En primer lugar, nos explica Santo Tomás, por la condición del pecado humano, que había provenido de la soberbia, por lo cual el hombre debía ser libertado, de modo que, humillado, reconociese que necesitaba de un libertador. Es decir, tenía que pasar el tiempo suficiente para que el hombre se dé cuenta de que por sus propias fuerzas no podía volver a Dios, no podía reparar el mal que él había hecho. Era necesario que el enfermo, conocida su enfermedad, llamase al médico divino y buscase el auxilio de la gracia. En segundo lugar, a causa del orden de la promoción al bien, según el cual se procede de lo imperfecto a lo perfecto. Y por eso Dios fue preparando al hombre progresivamente. En tercer lugar, por la dignidad del Verbo encarnado. Cuando mayor fuera el juez que venía, tanto más larga serie de pregones debía precederle. Cuanto más importante la dignidad de quien tenía que venir a reparar los daños del pecado, a salvar al hombre, más necesaria era la preparación, más larga serie de pregones debían precederle. En cuarto lugar, para que no se enfriase el fervor de la fe con la dilación. Y es por eso que la encarnación no se dio tampoco al final del mundo, puesto que hacia el fin del mundo se enfriará la caridad de muchos. Por esta razón, dice Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, mas cuando viniere el Hijo del Hombre, ¿pensáis que hallará fe en la tierra? La caridad tarda en socorrer al amigo, salvadas empero la oportunidad de los negocios y la condición de las personas. Porque si un médico diera al enfermo la medicina apenas principia la enfermedad, aprovecharía menos y le perjudicaría más que le favorecería. Y por esto el Señor no ofreció desde el principio al género humano el remedio de la encarnación, para que no lo despreciase por soberbia, si antes no conocía su enfermedad y las consecuencias de su enfermedad. Entonces Dios envió a su Hijo para que se hiciera hombre en la plenitud del tiempo.
ni antes del pecado original, ni inmediatamente después del pecado original, ni al final del mundo, sino al momento justo, después de que el hombre había experimentado su impotencia para volver a Dios por sus propios medios, y sin esperar hacia el final del mundo, para que la caridad no se enfríe y el desánimo no gane los corazones de los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.